Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor. El Señor es bueno, amén. El Señor es grande en misericordia. El Señor nos habla a través de su palabra. El Señor siempre quiere enseñarte cosas nuevas. Yo quiero decirte en esta tarde que el Señor siempre quiere revelarte sus misterios. Dios siempre quiere revelarnos sus secretos. Él siempre quiere que nosotros podamos entender y comprender las cosas profundas de su espíritu. La voluntad de Dios es de que tú tengas una experiencia con Él, una experiencia personal diaria en tu vida. La voluntad de Dios es de que tú siempre tengas una revelación nueva en tu vida, una palabra que te edifique, una palabra que te levante. Dios quiere que su pueblo tenga comunión con Él. Dios quiere que su pueblo pueda tener siempre la revelación que te levanta, te fortalece. Una revelación de Dios que te da nuevas fuerzas cada mañana. Dios revela sus pensamientos a nuestras vidas. Dios revela sus propósitos a nuestras vidas. Dios revela su voluntad a nuestras vidas. Dios revela todos sus propósitos específicos para su iglesia, para su pueblo. Él quiere que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros podamos ser un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo, que podamos vivir bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, bajo la cobertura de su bendición. El Señor quiere que tú y yo podamos disfrutar de una comunión íntima con Él, de algo maravilloso con Él, que yo y tú podamos entender a capacidad, que podamos entender, que podamos tener la capacidad espiritual, la capacidad visiva para poder ver con claridad lo que Dios tiene, lo que Dios te ha otorgado, lo que Dios te ha concedido, lo que Dios le ha otorgado a su iglesia, lo que Dios le ha concedido y le ha otorgado a cada creyente. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú y yo podamos tener una experiencia real, una experiencia maravillosa con su bendición. Vivir bajo el amparo de su bendición, bajo el amparo de su protección. Vivir una vida en comunión íntima. Vivir una vida siendo guiados por el Espíritu, bajo el amparo de su luz, bajo el amparo de su poder. Que tú y yo podamos ser cada día instruidos por el Espíritu Santo, bajo la unción y el poder de Dios. Dios ha llamado a un pueblo, a un grupo de personas que puedan entender con claridad cuáles son las cosas que Dios ha otorgado a la iglesia. Es muy importante que el creyente entienda estas cosas. Mientras el creyente no pueda llegar a tener ese entendimiento espiritual, mientras el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios no pueda entender a cabalidad lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios ya te ha dado a ti. Él ha puesto en tu alma, en mi alma, Él ha puesto en ti su diseño en tu alma, para que tú vivas una vida con propósito, para que tú vivas una vida de victoria, una vida que tú puedas estar seguro
de que Él está contigo, que Él no te abandona, que Él está siempre ahí contigo, que Él siempre te amará como nadie te ha amado. Dice su palabra, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto te prolongué mi misericordia. Te ha extendido su misericordia para que tú puedas entender y realizar el propósito de Dios en ti. Una de las cosas muy importantes es de que tú y yo tenemos que entender su voluntad perfecta. Esas son las tres cuestiones del ser humano, las tres interrogantes más importantes del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para qué estoy aquí en la tierra? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para qué es mi propósito en la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué son las cosas que Dios demanda de ti? ¿Qué son las cosas que Dios anhela tanto que tú puedas experimentar una maravillosa experiencia, que puedas experimentar una maravillosa relación personal con Él, que Él pueda usarte como un instrumento maravilloso en sus manos? Porque el Señor no quiere gente pasiva dentro de su reino. No hay lugar para gente no esencial dentro del reino. No hay lugar para gente no esencial dentro del reino. Dios ha capacitado a su iglesia para poder discipular a otras personas. El Señor ha capacitado a su iglesia. El Señor le ha dado la capacidad a su pueblo para que nosotros podamos impartir vida a aquella persona que necesita la vida espiritual. Dios te ha dado la capacidad a ti y a mí como cristiano para que nosotros podamos hacer fluir su poder en nuestra vida diariamente y que nosotros podamos impartir vida a todas aquellas personas que nos escuchan, a todas aquellas personas que nos oyen, impartir justicia, impartir vida, aplicar las cosas que Dios nos ha dado, su poder sobre la gente, poder transmitir la unción, poder impartir la unción de su espíritu, poder impartir su bendición. Esa es una de las cosas bien importantes dentro del reino. Dentro del reino, nosotros no estamos dando una enseñanza cualquiera. Esta es una enseñanza de alto nivel, no es un estudio lo que nosotros damos. Estamos dando una impartición del poder de Dios. Una impartición cuando tú hablas la palabra, cuando tú compartes la palabra. Tú no estás solamente enseñando lo que se habla del vocablo griego didáscalos. No estás solamente enseñando, sino que estás impartiendo vida. Estás soplando vida sobre la gente. Cuando tú te llenas y dejas fluir el Espíritu Santo en tu vida, serás un río espiritual de sanidad para todo aquel que te oye, que te escucha. Conocemos a un Dios de pactos. Dios se ha revelado a su pueblo, Dios se ha revelado a su iglesia como un Dios de pactos, un Dios maravilloso. Si recuerdas cuando el Señor le decía a Abraham, cuando le da el llamado a Abraham, antes de que Abraham pudiera perderse, el Señor no permitió que Adán se perdiera. Venía de un lugar donde existía la idolatría. Salió de su tierra esperando y confiando en esa promesa que Dios le había dado. Abraham le creyó a Dios, así dice el apóstol Pablo. Él no dudó en su corazón. Él salió sin saber a dónde iba Abraham. Y el Señor le fue mostrando todas sus bendiciones. Dios le fue abriendo camino.
Dios le fue abriendo puertas nuevas. Dios le fue abriendo camino donde había desiertos, donde había tribulaciones, donde había problemas. El Señor le abrió puertas a Abraham. A ti te abre puertas el Señor. El Señor siempre nos abre una puerta. Él nos abre puertas que muchas de las veces pensamos que no encontramos nosotros una salida. Te encuentras en un problema y no sabes qué hacer, pero ahí está la puerta. Ahí Dios te puso esa puerta. Ahí el Señor te puso esa puerta para que tú puedas ir y abrirla. Y te ha dado la llave de la fe. Te ha dado la llave para que tú puedas abrir puertas, para que tú puedas abrir y cerrar en el nombre de Jesús. Él nos ha dado a la iglesia, nos ha dado la autoridad para usar su nombre con poder. Él nos ha dado autoridad para que nosotros podamos usar su nombre, autoridad y poder sobre toda cosa contraria que se levanta en contra de Dios. El Señor le dijo a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te bendeciré. Hay 4 promesas de bendición en esta historia. El Señor le dijo a Abraham, yo te bendeciré. Te bendeciré. Y luego le dice, engrandeceré tu nombre. Y luego le dice, serás bendecido. Amén. Serás bendición. Y luego le dijo, bendeciré a todos los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, Abraham. Todas las tierras, todas las naciones del mundo, todas las familias, todas las gentes serán participantes de la bendición de Dios a través de ti, Abraham. Abraham es el instrumento. Abraham fue el instrumento que Dios usó. Tú eres el instrumento. Tú puedes ser instrumento para bendición o puedes ser un instrumento para maldición. Puedes ser vasija de ira o vasija de misericordia. Puedes ser un vaso de honra o eres un vaso de deshonra. Tú decides qué ser en el reino. Si tú decides obedecer, dice el Señor, si tú obedecieres a todas mis palabras, estas bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán. Pero si desobedecieres a mis palabras, dice el Señor, a mi voz, y no atendieres a las palabras que yo te pongo a ti como estatuto, dijo el Señor, si desobedecieres, todas estas maldiciones te alcanzarán. A Abraham Dios lo bendijo. Le dijo, te bendeciré. Y Abraham salió por fe. Abraham empezó a caminar. Tú debes empezar a caminar. Abraham empezó a dar pasos de fe. Tú tienes que empezar a dar pasos de fe. Dios te ha llamado para que seas una mujer de fe, un hombre de fe. Dios te ha llamado para que tú seas un instrumento de bendición. Él te bendecirá. Te bendecirá. Cuando le dijo, te bendeciré. Oiga, Abraham fue el hombre más bendecido en aquella época. Tú es necesario, es menester que tú seas bendecido. Que permitas que el Señor te bendiga.
Que le permitas al Espíritu Santo que trabaje en ti, que te moldee a ti en las cosas en que tú necesitas ser moldado, en las cosas que el Señor necesita formarte. Dios quiere que tú te formes un carácter. Dios quiere que tú te formes un carácter. El Señor quiere que tú te formes un carácter. Un carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de algo más allá de la reputación. Una persona puede tener buena reputación, pero no tiene carácter. El carácter está donde la gente no te ve. Tu carácter se va a revelar, tu carácter se va a demostrar cuando la gente no te ve. Cuando la gente te ve, quizás tú quieras guardar una reputación. Quizás pretendas ser una persona de respeto, pero es pura pretensión. Es pura pretensión. El carácter va a permanecer en la persona llena del Espíritu Santo, en la persona que está llena del poder de Dios, en la persona que ha permanecido en el poder de Dios. Y esa persona, tú y yo, el Señor quiere que seamos gente de carácter, gente que no nos doblemos ante cualquier situación, gente que no cavilemos entre cualquier situación, que no desmayemos a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre, que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe que el Señor nos ha otorgado, en la fe que Dios nos ha dado. Aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, dice la Biblia que vinieron vientos, vinieron ríos y soplaron contra aquella casa, pero dice la Biblia que aquella casa cayó porque estaba fundada, tenía su fundamento sobre la arena, sobre una estructura que no tenía resistencia. Déjame decirte que Dios te ha puesto a ti, te ha fundado a ti como cristiano en una estructura poderosa. Dios nos ha dado a nosotros un fundamento que es Jesucristo. Nuestro fundamento no está en los hombres. Nuestra confianza no está en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo. Pero bendito el que confía en el Señor, dice la palabra. Benditos, bendecidos los que confían en el Señor, los que tienen puesta su confianza en el Señor, los que le sirven al Señor de corazón, los que no dudan, los que no se agachan, los que no cavilan, los que no desmayan, los que no claudican, sino que están firmes en el Señor. Estar pues firmes en la libertad con que habéis sido libertados, dice la palabra, y ya no estéis otra vez atados al yugo de esclavitud. Hemos sido liberados, hemos sido libertados. La sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha transformado, nos ha limpiado, nos ha lavado. Dios te bendice, hermano. Dios te bendice, hermana. Dios te bendice, hija de Dios. Dios te bendice, hijo de Dios. Dios te bendice, sierva de Dios. Dios te bendice, siervo de Dios. Te bendeciré, es la promesa. Es el pacto de bendición que ahora nos alcanza, porque somos hijos de la promesa. Porque Dios le dio el pacto a Abraham. Eso es muy conocido, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. El pacto abrahámico, el pacto de bendición sobre su pueblo. Dios no quiere que tú seas una persona que está maldecida, que vive bajo maldición. Por eso, entre las bendiciones, entre las promesas de bendición,
entre estas promesas que Dios le dio a Abraham, 4 promesas de bendición. Le dijo, yo te bendeciré. Número 1. Número 2, serás bendición. Número 3, bendeciré a los que te bendijeren. Número 4, y serán benditas en ti todas las naciones. Te bendeciré. Te bendeciré. Al poner el Señor a Abraham bajo estas promesas de bendición, lo puso en el peligro de ser maldecido por Satanás. Por eso Dios actúa en venganza contra todos nuestros adversarios, contra todos los que se levantan contra ti, contra todos los que se levantan contra tu visión, contra tu familia, contra tu descendencia. Ahí dice el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré y les daré el fruto de sus obras. Por eso tú no tienes por qué preocuparte de nada. No tienes que preocuparte de ser victimizado, de ser una víctima de cualquier abuso. Porque tenemos a un Dios que Él pelea por nosotros. Tenemos a un Dios que Él te dice, mía es la venganza. Yo daré el pago. Lo mismo que le dijo a Abraham. Le dijo a los que te maldijeren, yo les pagaré a ellos según sus obras. Si alguien te maldijere, tú dale para adelante. Tú camina confiando en mí, es lo que le dijo a Abraham. Es lo que te dice a ti. Tú camina confiando en mí. No desmayes, no temas. Créeme a mí como Abraham me creyó a mí. Camina en mis promesas. Camina en esas puertas que yo te he abierto, que yo te he dado la llave para que tú puedas abrirlas, que yo te he dado el poder y la autoridad para que tú puedas vencer, para que tú puedas estar sobre todas las adversidades, para que tú no quedes abajo de las circunstancias. A veces la gente te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Y a veces contestas mal, dices, no, pues debajo de las circunstancias, bien, a pesar de todo. No, el creyente, el cristiano debe de vivir sobre las circunstancias. Dios te ha puesto como cabeza y no por cola. Dios te ha dado autoridad. La cabeza significa autoridad. La cola es alguien que todo el tiempo se arrastra. Alguien que todo el tiempo es arrastrado por algo. Dios no te ha puesto como seguidor. Dios te ha puesto como líder de iglesia, líder en tu iglesia, que puedas escribir tu historia dentro del reino, que puedas escribir tu historia dentro del reino de Dios, que puedas llegar a la plenitud que Dios quiere que tú llegues, a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Esa debe ser la oración del creyente. Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Dame carácter, Señor. Forma en mí tu carácter. Pon tu corazón en mí. Yo quiero ser como tú. Eso era el fundamento apostólico. Ese era el fundamento profético y apostólico. Pablo, con su autoridad de apóstol, dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Juan, ser imitadores de Dios como hijos amados, dijo el apóstol Juan. Y Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así como yo imito a Cristo, ustedes sean imitadores de mí como yo de Cristo. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Con toda bendición de lo alto. Con toda bendición de Dios.
con todas las cosas buenas que Dios anhela que tú tengas, con todas las cosas buenas que Dios anhela que tú puedas conquistar, que tú puedas tener. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el misterio de su voluntad. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Sea el llamamiento, sean los dones, los talentos, las cosas que solamente te otorgó a ti, que yo no puedo tener, porque los dones y los llamamientos son irrevocables para cada persona, para cada ser humano, para cada creyente que se ha humillado bajo la poderosa mano de Dios. Ahí Dios te quiere enseñar y te quiere dar la capacidad espiritual de usar sus bendiciones, de usar sus gracias que te ha otorgado a ti, sus bendiciones para que tú seas útil en el reino de Dios. Dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Por qué en los lugares celestiales? Porque en los lugares celestiales es donde se rinde, es donde siempre se libra la batalla. Es donde peleamos contra las huestes espirituales para arrebatar las bendiciones que se quieren llevar, para arrebatar las cosas que Dios te ha dado y que te quieren quitar y te quieren cegar espiritualmente para que no veas la bendición. Espíritus inmundos, espíritus demoníacos, satánicos, que te vendan los ojos para que no veas por dónde estás pisando, por dónde andas pisando, por terreno ajeno, que dices cosas que no debes de decir, que quedas enlazado en las propias palabras de tu boca, porque dice la palabra de Dios, muerte y vida están en el poder de la lengua. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y muchas cosas que dices te las acarreas porque tú declaras bendición en contra de ti, declaras derrota en contra de ti. Cuando dices, es que yo no puedo, es que es imposible, estás confesando maldición. Estás confesando maldición sobre tu vida. No puedo, es imposible. Me va a ir mal, me va a suceder esto. Estás imponiendo, es la maldición autoimpuesta. La maldición autoimpuesta. Cuando tú mismo hablas de muerte, cuando tú mismo hablas de enfermedad, estás invocando al espíritu de muerte. Estás invocando al espíritu de enfermedad. Tú debes de entender y comprender que todo lo que tú digas y todo lo que tú pienses, dice la palabra del Señor, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que hablas, tú eres un recipiente, tú eres lo que recibes diariamente. Si tú recibes diariamente maldiciones de la gente, maldiciones de ti mismo, cosas negativas, vas a hacer un caos espiritual en tu vida. No va a haber paz en tu vida, porque tú eres un recipiente. Tú recibes maldición o tú recibes bendición. Tú le abres una puerta al enemigo para que él te dé lo que tú no quieres. Tú le abres una puerta al Espíritu Santo para que él te dé lo que tú necesitas.
O decides abrirle la puerta al diablo para que llene tu vida, tu recipiente de cosas malas, o le abres la puerta al Espíritu Santo para que Él te llene de cosas maravillosas y de las bendiciones de Dios. De las bendiciones maravillosas que Dios te da, que Dios te otorga. Pero si le abres la puerta al diablo, vendrán cosas negativas, vendrán cosas dañinas, vendrán cosas perecederas, cosas de muerte, pensamientos de muerte, cosas que te van a arrastrar, cosas que te van a llevar a un lugar donde tú vas a darle cabida al sufrimiento, a la soledad, a la enfermedad, a la desesperación. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra, porque nosotros somos hijos de luz. Si tu ojo está lleno de luz, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará maligno. Es una ley universal de Dios, una ley inviolable, un decreto inviolable. Cuando Dios da un decreto, es inviolable. El pueblo del Señor había recibido bendición. Tenían mucho tiempo que no abrían la ley. En la historia de Nehemías, cuando Nehemías está como gobernador, entonces la historia dice que el sacerdote Esdras abrió la palabra y empezó a confesar la palabra, empezó a declarar la palabra. Los libros de Dios que tenían años, tenían mucho tiempo sin abrirse, dice la Biblia que desde los días de Josué no se declaraban las bendiciones ni las maldiciones. Todavía no se develaban los misterios que estaban escondidos en el libro de Dios, en la ley. Y cuando empezaron a hablar, cuando empezaron a impartir la palabra, cuando Esdras empezó a impartir el consejo de Dios, cuando él abrió el libro, dice que todo el pueblo estaba atento y vino un avivamiento. Este es uno de los avivamientos del Antiguo Testamento, porque algunos siempre pensamos que los avivamientos son en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Espíritu Santo se reveló desde el Génesis hasta en todo el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento se reveló el Espíritu Santo. Trajo avivamientos, trajo despertamientos, trajo bendiciones, trajo cosas nuevas, trajo iluminaciones, trajo visiones, trajo profecía el Espíritu Santo. Y en esta ocasión dice la historia que Esdras empezó a impartir la palabra. Y la gente dice que decía amén, amén, y alzaban sus manos y se humillaban y adoraron al Señor. Mientras leían el libro de la ley de Dios. Y una de las cosas muy importantes, dice que estaban leyendo el libro en una plaza. Y todo el pueblo de Israel reunido, todo el pueblo de Dios reunido. Habían vivido muchos años, mucho tiempo sin la bendición de Dios. Habían sufrido, habían batallado porque habían sido objeto de maldición. Habían sido objeto de escarnio y de maldición por haber vivido en desobediencia. Pero llegó el avivamiento cuando empezó nuevamente los hombres de Dios, los hombres llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo, empezaron a ministrarle la palabra, empezaron a impartirle la palabra al pueblo, y el pueblo empezó a despertar, el pueblo empezó a sentir un nuevo despertamiento espiritual, un nuevo avivamiento espiritual. Empezó una vez más a surgir una nueva fe, una fresca fe, una unción fresca empezaron a sentir. Dice que empezaron a llorar, empezaron a gemir, se doblaron su rodilla, se arrepintieron de sus pecados.
desde el alba hasta el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, escuchando el libro de la ley. Hoy en día la gente en la iglesia, yo no sé tú, hermano, pero la gente cuando va a los cultos, cuando teníamos nuestras reuniones, la gente siempre busca una excusa para salir corriendo del templo. No aguantan 2 horas. Hay inclusivemente pastores que ya no hacen 2 horas para que la gente no se aburra. Nada más hacen cultos de 1 hora. ¡Qué tremendo! Y desde el amanecer hasta el mediodía, escuchando la palabra. Y cayó el avivamiento. Cayó el avivamiento. No hay avivamiento sin una impartición genuina de la palabra. No hay avivamiento sin una ministración poderosa de la unción del Espíritu Santo. No hay avivamiento. No hay liberación si no hay oración. No hay liberación, no hay libertad. No, las cadenas no pueden ser rotas si no hay una unción que pudra el yugo. Solamente la unción puede pudrir el yugo y romper las ataduras del pecado, romper las ataduras de los espíritus malignos que tienen atada a la gente, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Dice que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y dice que el pueblo de Israel escuchó la palabra desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Y Esdras estaba ahí, dice, en un púlpito de madera. Y él empezó a abrir el libro y la gente se humilló delante de Dios. Luego dice que Nehemías, aquel caudillo de Dios, aquel gobernador, aquel hombre de Dios, Nehemías, les dijo, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo, día santo es al Señor. Día santo es al Señor nuestro Dios. No se pongan tristes. No se pongan tristes. No estén tristes. No estén desanimados. Ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, dice la historia. Todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras, la impartición de la ley, del consejo de Dios. No os entristezcáis, les dijo, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y esa es una de las cosas que Dios quiere que tú puedas tener en esta tarde. Esa es una de las cosas que Dios quiere que tú puedas experimentar, el gozo del Señor. Porque Él te ha dicho, y una de sus promesas de bendición es, te bendeciré. Te bendeciré. Después vamos a ver la segunda promesa de bendición. Primero le dijo, te bendeciré. Número 2, serás bendición. Número 4, bendeciré a los que te bendijeren. Número 3, bendeciré a los que te bendijeren. Número 4, y serán benditas en ti
todas las naciones, todas las gentes. Es la misma bendición del creyente. Es la misma bendición que Dios te otorga, que Dios me otorga a mí, que Dios te quiere dar a ti y te quiere dar a mí. Te bendeciré. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y serán benditas tu familia, toda la gente, todos tus seguidores, todos tus seres queridos, todas tus gentes. Pero primero tienes que obtener la bendición. Él te ha dado la promesa. Él te ha dicho, te bendeciré, te bendeciré. Tú nomás quiero que me digas en esta tarde, quiero que pienses y medites dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que Dios quiere de ti. Él quiere bendecirte. Él te ha dado su promesa. Él te dice, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Amén. Pero tú tienes que tener esa fe. Fe es abrir los cielos. Fe es abrir las puertas, las dimensiones y las puertas del reino. Eso es fe. Fe es declarar lo que nadie puede declarar. Eso es fe. Fe es creer en lo que tú, hablar lo que tú no puedes ver, lo que tú no puedes entender, lo que tú no puedes, no tienes humanamente la capacidad, pero en la fe tú puedes creer en el poder de Dios, en el poder espiritual de Dios. Fe es declarar lo que no existe. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Fe es creer. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es proclamar. Fe es declarar. Fe es decir lo que tú no puedes ver. Dice, porque todo aquel, dice la palabra del Señor, si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres fe, le podrás decir a este monte, muévete, y se moverá. Podrás mover montañas por la fe. Podrás mover montañas aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Eso es fe. Fe es asegurar lo que no sientes. Fe es asegurar y declarar lo que no puedes ver, decir que sí existe, decir que ahí está, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. El apóstol Pablo lo dijo, lo dice la impartición apostólica. Pablo lo dice, porque por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de mí. La llave para abrir las puertas de bendición es la obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Esta es la llave que abre la puerta de bendición a tu vida. La llave es la obediencia. La obediencia atrae bendición. La desobediencia atrae maldición. El anhelo de Dios es bendecirte. El anhelo de Dios es bendecir a su iglesia, a su vida, a su familia, a su hogar, a sus seres queridos. El anhelo de Dios, la voluntad de Dios es que usted pueda abrir las puertas de bendición a través de la única llave que abre y cierra, que es la obediencia. La oración y la obediencia. La oración. Los que oran bien, trabajan bien. Los que oran más, obtienen los más grandes resultados. Amén. Lo voy a repetir. Los que oran bien, trabajan bien. Pero los que oran más, obtienen más grandes resultados. Amén. Eso es lo que Dios quiere.
Dios quiere bendecirte a manos llenas, con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y cuando tú obtengas esa bendición espiritual, esa bendición interior, se exterioriza, se va a exteriorizar. Va a ser creativa esa bendición individual, esa bendición interior que vas a recibir. Se va a exteriorizar en bendiciones materiales. Pero tienes que primero abrir las puertas de bendición espiritual. Para que venga todo lo que tú necesitas. Primero abrir las puertas de bendición espiritual. Bendición espiritual. A tu espíritu, a tu alma, a todo tu ser. Que podamos ser santificados por completo. En todo vuestro ser, como dice el apóstol. En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí la bendición es triple. Es a tu espíritu, es a tu alma y también es físicamente y materialmente la bendición. Yo voy a orar por ti en esta hora. Voy a orar que Dios te empiece a mostrar las cosas que tú no puedes entender ahora. Voy a orar por ti. Que el Señor empiece a manifestarse de una manera tremenda en tu vida. Señor, en este momento, te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, esta palabra. Señor, ministra, trae una impartición profunda al espíritu de cada persona que me está escuchando. Una impartición de vida, una impartición de bendición, una impartición de unción en el nombre poderoso de Jesucristo. Imparte vida, Señor. Imparte tu poder en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Padre, tú conoces la necesidad. Tú le has prometido a tu pueblo, te bendeciré. La promesa que nos corresponde y esa promesa de ese pacto abrámico que le pertenece a la iglesia, que está vigente, Señor, para nosotros. Agarramos tu bendición. Tomamos posesión de la bendición. Padre, en el nombre de Cristo. Hermano, hermana, hija de Dios, hijo de Dios, sierva y siervo de Dios, di conmigo estas palabras. Tomo posesión de la bendición en esta hora, por fe. Si ha habido pecado, si ha habido desobediencia que atrajo maldición sobre mi vida, si ha habido una ilegalidad en mi vida espiritual, en mi vida secular, si ha habido una ilegalidad que no permite que caigan las bendiciones sobre mí, en este momento renuncio a toda desobediencia, renuncio a toda rebeldía, renuncio a toda cosa contraria, a todo argumento que se ha levantado en contra de las cosas espirituales. Renuevo en este momento mi relación con mi pastor, con mis autoridades. Si he violado algún decreto oficial en el mundo secular, en el mundo espiritual, algún decreto de Dios, te pido perdón, Señor, y renuncio a toda rebeldía, a todo pecado, Señor. Si ha habido pecado en mi vida de idolatría, renuncio. Díselo al Señor, hermano. Porque idolatría no solamente podrá ser un santito o una estatua, no. Tu carro último modelo, tu púlpito, tu ministerio, tus cosas materiales pueden ser tus ídolos. Yo creo sin duda en mi corazón que Dios te ha llamado para que tú entres a una relación más íntima con Dios, porque habías idolatrado cosas que no debías de haber idolatrado. Y Dios quiere traer avivamiento nuevamente a tu vida. Señor, renuncio. Dilo conmigo.
todo pecado de desobediencia que haya traído maldición sobre mi vida, sobre mi familia, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, ahora tomo posesión de esa bendición que tú me has concedido, esa bendición que tú me has dado y que tú me has concedido, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Señor, ahora yo te pido por cada persona que esté enferma en este momento, por cada persona que está pasando por una situación de enfermedad en este momento, bajo la autoridad que tú me has delegado como siervo tuyo, Señor, como esclavo tuyo, yo en este momento desato sanidad en el nombre de Cristo. Trae sanidad, Señor, en el nombre de Cristo, por el poder que tú nos has conferido como iglesia, que nos has dado la autoridad de echar fuera demonios, que nos has dado la autoridad de imponer manos sobre los enfermos. En el nombre de Jesús, envía sanidad, Señor. Envía sanidad sobre todo cuerpo enfermo, desde su cabeza hasta la planta de los pies, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, creemos en tu palabra. Creemos en tu poder. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Espero que te haya servido, hermano, este consejo de Dios, esta palabra de Dios. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar siempre pendientes a las cosas que Dios está haciendo, las cosas que Dios va a hacer, las cosas que Dios nos está preparando para hacer. Que el Señor te bendiga abundantemente y que el Señor te siga bendiciendo en tu ministerio, en todas las cosas que Dios ya tiene preparadas para ti y para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga y les deseo que tengan una hermosa tarde. Dios los bendiga a todos y gracias por su atención y gracias por mirar esta transmisión. Dios los bendiga, hermanos. Los amo en Cristo. Seguiremos orando unos por otros hasta que el Señor decida otra vez unirnos, hasta que el Señor otra vez empiece a trabajar de nuevo en nosotros, en la iglesia. Gloria al nombre del Señor para siempre. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.